Vamos al libro de Eclesiastés. Le titulé Cultiva. ¿Cuál es el título? Ahí se lo pusieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Le titulé Cultiva. Vamos a Eclesiastés, capítulo 11, versículo 6. En el reino de los cielos está la justicia del rey. En el reino de los cielos no hay elecciones, ni senado, ni congreso, ni vicepresidente. Es Jesus all the way. Está la justicia del rey. Él estableció la justicia desde que estableció su reino. No que la va estableciendo, sino ya fue establecida. Esa justicia podemos hablar que son sus principios, la legalidad, sus principios. Y entonces cuando nacemos de nuevo y vamos a aprender la Biblia, la palabra de Dios, Él nos va mostrando su corazón, su naturaleza y la justicia de su reino. La Biblia dice: busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo voy a hablar de lo que tiene que ver con un principio, una parte de la justicia del reino de los cielos. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Siembra tu semilla por la mañana, y por la tarde siémbrala también. Es un estilo de vida. Porque nunca se sabe qué va a resultar mejor. Va a haber resultado. Va a haber resultado. No sabemos si la mejor será de la mañana o la mejor será de la tarde, pero va a haber resultados. Si la primera o la segunda, o si las dos prosperarán. Cuando hablamos de cultiva, es tener la habilidad. Un cultivador es uno que tiene la habilidad de trabajar la tierra, de cuidar la tierra, de proteger la tierra, de trabajar, de darle la oportunidad a la tierra que produzca lo que se supone que produzca. La tierra habla de provisión, la tierra habla de paz, la tierra habla de justicia, de autoridad. El que recibe el beneficio de la tierra es el que lo cultiva. Nadie recibe el beneficio de la tierra si primero no lo cultiva. En la tierra, que es el reino de los cielos, es una tierra sumamente fértil, sumamente fértil. El reino de los cielos está lleno de poder, de recursos, de autoridad. Tenemos que cultivar la tierra. Tenemos que cultivar el reino de los cielos. En la tierra, en el reino de los cielos, hay el favor sobrenatural de Dios. Ahora déjame hablarte de eso. Donde está el favor de Dios, no hay diablo que lo pueda detener. No hay hombre que lo pueda detener. No hay mala experiencia que lo pueda detener. Donde está el favor de Dios hay protección divina, hay cobertura. Y donde está el favor de Dios hay abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos dicen amén ahí? En Dios no hay escasez ninguna. Dios no conoce la escasez. He doesn't know what it is. Él no lo conoce. Nuestro Dios es Dios de abundancia. Donde está el favor hay revelación, hay paz. Donde está el favor de Dios, donde comienza en una persona, continúa generacionalmente. Todo lo que Dios añade a ti continuará con tus hijos. Oiga, dígame amén ahí, ¿verdad? No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo lo que Dios deposita en ti contiene su eternidad y será canalizado a través de tus generaciones. Aunque tu hijo esté en el mundo perdido, aunque tu hijo nunca ha ido a la iglesia, aunque tu hijo le diga no a Dios, yo te vengo a decir, mamá y papá, que todo lo que Dios deposita en ti continuará en tus generaciones. Ahora, yo quiero canalizar este principio, esta justicia bíblica, lo quiero canalizar en cultivar relaciones. Cultivar relaciones correctas. Diga correctas. El reino de los cielos se expande y se multiplica a través de relaciones correctas. Las relaciones correctas tienen poder para dar y entregar herencias espirituales. Yo te voy a enseñar esta manifestación de cómo cultivar las personas correctas. Y voy a ser bien específico porque Dios es bueno. Entonces, nosotros venimos de Latinoamérica, ¿verdad? Aquí hay como 10 familias americanas, pero eso significa que el 99% viene de Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica, con la tradición y la religión tradicional y la idolatría y los ídolos y toda la mezcla espiritual,
Nosotros no cultivamos. Nosotros somos fáciles para renunciar. A la primera dejas a la mujer. A la primera dejas el trabajo. A la primera te vas de la iglesia. A la primera no le hablas a tus hermanos. A la primera no le hablas a tu papá, a tu mamá. Nadie dice amén, pero tú sabes. Entonces nosotros venimos de ahí. Yo vengo de ahí, tú también vienes de ahí. Y eso hay que romperlo. Hoy es el día que eso se acaba en tu vida. Hoy es el día que esa maldición sale de tu casa. Tus hijos no van a cometer ese mismo error. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí. Samuel, una autoridad espiritual. Samuel era profeta de Israel. Samuel tenía una reputación en Israel. El pueblo de Israel respetaba mucho a Samuel porque en Samuel habían frutos del respaldo de Dios. Samuel no era un loco profeta místico que hacía shows carismáticos. No. Lo que Samuel decía, Dios lo hacía. Y lo que Dios decía, Samuel lo decía. Samuel estaba sometido en obediencia a la voz de Dios. Y tenía una historia dentro del pueblo de respaldo de Dios. Isaí, Samuel le dijo a Isaí, Isaí es el papá. El papá. Un papá es una autoridad en la vida de un hijo. Samuel le dice a Isaí, son todos estos tus hijos. Habían 8, son 8 hijos, habían 7. Esta pregunta habla que eso es un encuentro profético. Él no lo está preguntando porque quería saber cuántos hijos tiene. Él lo está preguntando porque llegó a la casa y entonces vio los 7 y dijo, aquí falta algo. Entonces le dice, son todos estos tus hijos. Hay un río, un prophetic utterance, un río profético. Él responde, queda uno menor que apacienta las ovejas. Entonces falta uno. Dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos en la mesa hasta que el menor venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, noten que ahora está hablando Jehová. Primero estaba hablando Samuel, ahora cambió el vocabulario de la escritura y ahora está hablando Jehová. Levántate, úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Esta es la historia cuando el profeta Samuel va a la casa de David. David no estaba en la casa. Samuel esperó que él regresara a la casa porque Jehová lo había enviado a ungirlo para ser el próximo rey de Israel. Saúl había sido descartado porque Saúl se había desconectado de Samuel. Saúl no cultivó la relación correcta de Dios para su vida. Y descartó a Samuel y se unió a una bruja para gobernar a Israel. Big mistake. Pero mira, David no estaba orando por ser rey. David estaba en la casa de su papá y el papá le había dado la asignación de cuidar las ovejas, porque cuidar las ovejas, al ser pastor, era la última profesión. Como él era el más chiquitito de la casa, a él le tocaba limpiar los baños y cuidar las ovejas. Pero David lo estaba haciendo porque su papá se lo había dicho. Él estaba sometido, él estaba en orden, él estaba cultivando el respeto a su figura paternal. Y a ese fue el que escogió Dios para ser el próximo rey de Israel. Samuel fue enviado a David. David no fue a Samuel. Dios envió Samuel a David. Samuel tenía la reputación, la credibilidad. Cuando Samuel lo ungió y vino desde ese momento el Espíritu Santo de Dios sobre David, eso demostró la aprobación de Dios al ministerio de Samuel. David se dio cuenta de eso. Y no solamente eso,
Cuando Samuel unge a David y todo el pueblo se enteró que fue Samuel, el pueblo entero dijo, uy, espérate, si Samuel lo hizo, es porque Dios está en el asunto. Y David sabía que su vida había cambiado, que ahora estaba sobre él el Espíritu de Dios. Y David sabía que el pueblo se iba a enterar que había sido Samuel el que había ungido a David. Anteriormente Samuel ungió a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero su rebelión no cultivó su relación con Samuel. Se desconectó de las relaciones correctas que Dios había traído a su vida. Sin Samuel, ni Saúl ni David tenían el respaldo de Dios ni la credibilidad en Israel para ser respetados. No podemos desconectarnos de las personas que Dios pone en nuestra vida. Hay personas que Dios añade en tu vida y tú tienes que cultivarla. Todo esto que yo predico hoy comienza en el hogar. Comienza con tu esposa, comienza con tu esposo, comienza con tus hijos. Todo esto comienza con tu familia. No podemos desconectarnos de nuestros padres, de aquellos que nos vieron nacer, de aquellos que vistieron nuestros cuerpos pequeñitos, de aquellos que nos dieron comida. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que cultivar relaciones. No podemos ser independientes y creernos superior a nadie y hacer las cosas a nuestra manera. El principio número 1 donde Dios se acerca es la humildad, la sencillez. El alma orgullosa, Dios se aleja. Dios se aparta del orgulloso, Dios se aparta del rebelde. No abandones los tuyos, no abandones tu casa, no abandones tu esposa, no abandones tus hijos. Un cultivador vive en el principio de lealtad. Vive en el principio de lealtad. Lealtad es esencial en el reino de los cielos. Para llegar a las metas de Dios y los planes de Dios en nuestra vida, tenemos que ser leales. La lealtad es esencial en la familia para tener una vida próspera de verdad. La prosperidad no está en tu ser famoso y ser famoso menos en el mundo. Usted no quiere ser famoso en el mundo, por Dios. Ahí no está la prosperidad. La prosperidad es estar con Dios, en el plan de Dios en tu vida, en la voluntad de Dios, en el lugar de Dios y con la gente de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Pero para eso tenemos que cultivar. No podemos dividir, tenemos que cultivar. Él es el Dios que abre puertas donde nadie las puede cerrar. Usted no va a llegar al sueño de Dios por oportunidades. Usted va a llegar al sueño de Dios por los principios bíblicos del reino de Dios. Lo opuesto uno que cultiva es un oportunista. Usted tiene que tener cuidado con la gente oportunista. El oportunista es el que se muestra amigo tuyo porque te conviene. O porque tiene un plan escondido de quiere llevarte para la cama. O quiere tu dinero. O simplemente te necesita. Así no funciona el reino de los cielos. La mentalidad oportunista es una mentalidad del mundo. Usted no tiene que estar buscando oportunidades. Usted tiene que estar buscando la voluntad de Dios y los principios de Dios. Usted los hace y eso lo lleva al lugar donde Dios lo quiere llevar. Usted no va a avanzar porque oportunidad. Mira, el diablo es muy bueno dando oportunidad. Cuando el diablo se le apareció en el desierto, a Jesús le ofreció 4 oportunidades y bíblicas. Bíblicas. Y el Señor le dijo, no, así no es la cosa. Dios no avanza a sus hijos a través de oportunidades. Dios avanza a sus hijos a través de la obediencia a los principios bíblicos de su reino. Esa actitud es muy común en el mundo. ¿Cómo yo puedo usar aquel? ¿Cómo yo puedo pegarme a aquel? Aquel es famoso, me voy a pegar. Le voy a decir que le amo. Aquella tiene dinero, aquel me conviene. A Dios no le agrada a las personas así. No seamos oportunistas. Los oportunistas usan a otras personas. Eso ciertamente te desconecta del favor de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 9. Todavía estoy repasando el viernes, ya voy para la prédica de hoy, no se preocupe. 1 de Samuel 29. Y Jonatán le dijo a David, Jonatán el hijo de Saúl, Jonatán el hijo mayor del rey. El rey
Saúl quería matar a David. Había dado el comando al ejército de Israel que fuera, lo encontrara, lo trajera vivo o muerto, pero que lo trajera. Jonatán, el hijo de Saúl, está hablando con David. Jonatán tenía la habilidad de ver el plan de Dios y la voluntad de Dios en movimiento. En movimiento. Él no se estaba fijando que David no era su familia. Él no se estaba fijando que David, su papá odiaba a David. Él no se estaba fijando en nada de eso. Él tenía su mirada puesta en Jesús. Así tenemos que ser tú y yo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, no en el hombre. No te fijes en el burro. Fíjate en el que está por arriba del burro. No estés puesta tu mirada en el hombre. Nosotros cometemos errores. Nosotros muchas veces somos brutos. Muchas veces Dios al que llama es el más bruto. Entonces la gente se pone a analizar: pastor, usted no es inteligente. No, yo sé que yo no soy inteligente. Claro que no. No hay que ser inteligente para que Dios te use. No hay que ser especial para que Dios te use. No pongas tu mirada donde el mundo pone su mirada. No pongas tu mirada en el burro. Pon tu mirada en el Dios que usa hasta los burros. Alguien dígame algo. Soy Jonatán, el hijo mayor de Saúl, aquel que quería matarlo, aquel que tenía poder para meterlo preso. Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora y el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo dijera saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Mira esto. Mi prédica, ¿cómo se llama? Relaciones correctas. Samuel activó la unción, el llamado de Dios y la credibilidad de Dios en David. Jonatán lo mantuvo vivo. Jonatán lo mantuvo vivo. Gracias a David, gracias a Samuel y a Jonatán. Si no es por Samuel y Jonatán, David no hubiese tenido ministerio ninguno. David nunca hubiera sido el gran rey de Israel. David. Relaciones correctas son esenciales. It's a must para que se cumpla el llamado de Dios en tu vida. La Biblia dice en el libro de Corintios que Él pone dones a las personas. A aquel le puso el don de predicar, a aquella le puso el don de profetizar, al otro le puso el don de servicio, al otro le puso el don de sanidad. Muchas veces cuando tú estás orando a Dios por un milagro de sanidad, Dios enviará a una persona que tú no conoces, o una persona que tú no aprobases, o una persona que tú nunca habías visto. Y esa persona, como tiene el don de sanidad, pondrá su mano sobre ti y Dios te sanará. El reino de Dios avanza y prospera a través de relaciones correctas. Mi prédica, esto es una prédica para líderes. Tú tienes que cultivar las relaciones correctas. Tú tienes que identificarla y cultivarlas, tenerlas en tu vida, respetarla, honrarla, ser amigo, mostrarte amigo, tratarlos bien, no desconectarte, no rechazarte, no ponerlos a un lado, no descartarlo como si no fuera nada. El reino de los cielos avanza a través de relaciones correctas. Las identificamos y le pedimos a Dios el discernimiento espiritual para reconocerlas, para amarlas y para cultivarlas. Nuestro corazón debe ser sabio y prudente e intencional hacia las relaciones que Dios trae. El liderazgo requiere, Dios te pide a ti, esto se requiere,
que identifiquemos las relaciones correctas. Ahora, hay dos cosas que llevan a un cristiano al fracaso. Uno es el estar solo. Esa mentalidad, yo no necesito a nadie, eso es del mundo. Eso no es del reino. Nos necesitamos. Por eso nos congregamos. Porque nos necesitamos. El aislarnos y esa mentalidad de aislarme y estoy solo, yo con Dios y Dios conmigo, yo no necesito más nada. Esa es la Biblia según tú, pero eso no está en ningún lugar en la Biblia. Esa mentalidad de aislarnos te lleva al fracaso. Y número dos, el conformismo. Cuando pensamos que ya llegamos, que estamos cómodos, a mí me gusta así. Yo hago lo que me gusta. Si yo hiciera lo que me gusta, yo te estuviera predicando hoy de Sansón, que tengo 10 páginas de Sansón. Y en mi vida no he predicado. Yo nunca he predicado Sansón. Y yo, bueno, Señor, ¿por qué tú no me dejas predicar de Sansón? Esa historia está bien buena. No he predicado Sansón. Si fuera por mí, yo te estuviera predicando Sansón. En el reino de los cielos no es lo que tú te gusta. En el reino de los cielos es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere te va a gustar porque te va a hacer bien. Ahora, vamos a Lucas. Ahora comienza la prédica, alabanza a Dios. Lucas, capítulo 15, versículo 14. The New Testament, this is Jesus. Y cuando todo lo hubo malgastado, está hablando del hijo pródigo, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo estaba malgastando. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Dígame amén ahí. Si no lo puede comprar en efectivo, no lo compre con la tarjeta de crédito. Yo me aplaudo ahí, yo me aplaudo. El malgastar lo que Dios nos da te lleva a la miseria, al hambre, a la pobreza. Este había recibido una gran herencia y la había malgastado. De momento hubo hambre, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No tenía comida, tenía hambre y no tenía a nadie. No tenía a nadie. No tenía a nadie. Nadie le daba, no tenía a nadie. Siguió pasando hambre porque no tenía a nadie. Y volviéndose en sí dijo, mira lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Está pensando en el pan que está en la casa del padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Y se movió a misericordia y corrió a él y se echó sobre el cuello de él y lo besó. Allá hay 20 prédicas. Más de 20. Allá hay 40, 50 prédicas. Así es Dios. Cuando no lo merecemos, Dios viene corriendo, nos abraza, nos besa. Dios es un Dios de misericordia. La misericordia muestra la naturaleza del Dios que tú y yo servimos. Ahora, el hijo pródigo es el colmo de las personas que no cultivan. Es el colmo, el colmo. No cultiva. ¿Sabe por qué se quedó solo? Se quedó solo porque Dios estaba protegiendo a la gente. Porque el tipo era un orgulloso, pretencioso, egoísta que usaba a la persona, un oportunista. Se quedó solo porque Dios dijo, no, aún esta gente no, yo los voy a proteger de él. Lo dejó solo. Se quedó solo y como estaba solo, estaba pasando hambre. El hijo pródigo no cultivó la bendición que Dios le dio. Dios le dio un gran papá. Dios le dio una familia. Dios le dio un hogar. Dios le dio un buen trabajo. Dios le dio un lugar donde iba a recibir una gran herencia. Dios le dio una familia, no lo valoró. No valoró un papá, no valoró un hogar. No cultivó la familia. Abandonó la familia por irse de parranda a disfrutar su carne. No cultivó y terminó en cero. Pero mira,
Su motivación de regresar fue la incorrecta. No aprendió. El hijo pródigo no aprendió. Su motivación fue: en casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Ah, no, yo voy por el pan. He never learned. Él tenía que haber dicho: en casa de mi padre está mi padre. En casa de mi padre está mi hermano. Yo debo regresar a casa de mi padre y a casa de mi hermano. Y yo le debo pedir perdón y yo tengo que realizar mi relación con él. Él volvió por el pan. Él no volvió por el padre. Él no aprendió. Lo que pasa es que Dios es tan bueno. La misericordia de Dios es tan grande que es difícil de entenderla. Tú estás aquí en esta mañana y yo vengo a decirte que a Dios no le interesa tu pasado. A Dios no le interesa tu error. Si en esta mañana tú simplemente decides regresar a la casa del Padre, hay un Dios con los brazos abiertos que te recibe, que te viste, que te levanta y que te defiende. Es un error muy grave que cometemos. Y es un error que el mundo enseña. No valorar, no cultivar. Y menospreciar las personas que Dios pone en nuestra vida. Él decide regresar a la casa del Padre porque tenía hambre, no porque extrañó al Padre. Él tenía que haber regresado por su papá y por su hermano. Jamás te conectes con nadie que no te conviene. Ahora yo voy a entrar aquí bien fuerte, pero lo tengo que hacer y lo hago con amor como pastor. Tú tienes que ser selectivo con las personas que tú vas a permitir en tu vida. Tú no te conectas por alguien porque te conviene o por su fama. Dios no nos conecta con personas que nos van a separar de Él. Tú te tienes que desconectar de aquellos que te quieren separar de Él. Aquellos que te confunden, que te roban la fe. Si tú tienes un amigo que te habla mal de tu familia, tú tienes que desconectarte de él hoy. ¿Cuándo es? Hoy. Si tú tienes una amiga que te habla mal de tu matrimonio o de tu familia o de tu Dios, tú tienes que desconectarte de esa amiga hoy. Ella no es tu amiga. Pero pastor, si es mi tía o mi prima, también te tienes que desconectar. Cuidado con las relaciones tóxicas. Estas son relaciones que traen confusión, que te atacan tu autoestima, que critican cuando Dios te usa, cuando Dios te bendice, que en vez de celebrar el favor de Dios en tu vida, lo envidian. Nadie me dice nada aquí. No, tú tienes que desconectarte de personas que no añaden valor en tu vida. Tú no puedes enamorarte de un zángano que te critica constantemente. Alguien dígame amén aquí. Que te critica las uñas, que te critica los zapatos, que te critica el pelo. Mándalo bien lejos. Eso no sirve para nada. Hoy te está diciendo Dios que tiene un plan extraordinario para tu vida. Tú tienes que ser selectivo. Relaciones que te vienen a influenciar y que traen al mundo. Que traen al mundo. Mira, en el mundo nadie prospera. En el mundo no existe prosperidad ninguna. En el mundo hay hambre, miseria y desesperación. Cuidado con esas amistades que traen al mundo en tu vida. Sé selectivo. Aléjate de atmósferas tóxicas. Usted no tiene que participar en ninguna celebración al pecado. Proverbios 13:20. Esto que te voy a leer ahora no es un consejo. Esto que te voy a leer ahora tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. El que anda con sabios será sabio. Lo que va a pasar en el futuro. It's a declaration of the future. El que anda con sabios será sabio.
mas el que se junta con necios será quebrantado. Que tú tienes que estar juntado con un necio. Tú no tienes que tener ningún amigo que se la pasa bebiendo alcohol. Es mi pana, pastor. Es mi pana, entonces yo lo acompaño para predicarle de Jesús. Ajá. Para predicarle de Jesús, traerlo aquí el domingo a la iglesia, traerlo para predicarle para Jesús. Tú no tienes que estar en ningún happy hour con tus amigos bebiendo, ni hablando de mujeres, ni chismorreteando de los hermanos del trabajo. Aquí lo dice bien claro, mira lo que te va a pasar. El que se junta con necios será quebrantado. Vamos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es un apóstol hablándole a su iglesia en Corintios. Velad debidamente. Oye, yo tengo que velar, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que cuidarme. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de vuestros os digo. Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ahora, ¿cuál es la próxima palabra que sigue? Léela usted. Dígala fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Dice, déjala. No pases por ella. Apártate de ella, pasa. Seamos selectivos con las personas correctas y cultivemos relaciones correctas. Abandonamos las incorrectas. Abandonamos, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Abandonamos las incorrectas. Cultivamos las relaciones correctas. Ahora voy a terminar con esto. Vamos a Segunda de Reyes 4:8. Esta es la historia de una mujer. A mí me encanta estudiar la historia de la gente bíblica, me gusta mucho. Esta es la historia de una mujer, la Tsunamita. Ese no era el nombre de ella. Ella no se llama Tsunamita. Ella venía de la parte norte de Israel, un pueblo que se llamaba así. Se le llaman Tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo el profeta. Eliseo representa la doble porción del espíritu de Elías. Eliseo en el Antiguo Testamento es la manifestación del reino de Dios a través de un ser humano. Sobre Eliseo venía el espíritu de Dios y hacía milagros, prodigios, señales y todo. Caía lluvia, no caía lluvia, caía fuego, no caía fuego, se resucitaban los muertos, hacía de todo. Eliseo hacía todo cuando el espíritu de Dios venía sobre él. Eliseo está pasando por allí y allí hay una mujer importante. Diga, era importante. Importante implica que tenía influencia, importante que literalmente era una mujer casada con un hombre rico. No que era mejor que nadie, pero era una persona de influencia. Tenía acceso al rey, tenía acceso al líder del ejército, era un apellido reconocido. Y esta mujer le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Ella miraba a Eliseo, ella veía la manifestación de Dios en ese hombre. Déjeme decir una cosa, Eliseo era un pesado. Eliseo era nice. Usted no quería invitar a Eliseo a comer un sándwich en su casa. Eliseo era un pesado, era bien pesado. Pero Dios usa a los pesados también. Bien, vecino, por eso te va a usar a ti, ¿sabe? Por eso. Dios usa a los pesados. Por eso usted no puede poner su mirada en el burro. Usted ponga su mirada al que Dios está usando un burro. Dios usa a los burros también. No ponga su mirada en el instrumento, ponga su mirada en el que toca el instrumento. Eliseo era un pesado. Ella fue la única que le invitó al lunch. Porque ella vio el reino de los cielos manifestándose en ese territorio donde ella estaba viviendo con su esposo. Y ella quiso atenderlo, ella quiso cultivar. Ella cultivó, ella cultivaba. Y lo invitó, ven a mi casa a comer. Ella fue, habló con su marido y le dijo, aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y caldero
para que cuando Él viniera, nosotros se quede en Él. So, primero se preocupó por la necesidad de Eliseo. Necesita comer, pues yo lo voy a invitar a comer, yo lo voy a atender. Necesita dónde quedarse, para el esposo. Vamos a construirle un efficiency. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Primero comió, se quedó, ahora durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, ahora mira, Eliseo le dice a su criado, llama a esta tsunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, aquí tú has estado solícita para con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Tú necesitas que yo hable al rey? ¿Tú necesitas que yo hable al general del ejército? Ella le responde, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo conozco al rey, yo conozco a ellos me conocen, no necesito. Y él le dijo, entonces, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi responde, he aquí y ella no tiene hijo. Giesi le sopló. Ella no lo pidió. Ella cultivó. Ella no pidió. Ella cultivó. Ella no pidió. Ella cultivó. Y donde ella cultivó, preguntó. Le preguntó a ella y ella no respondió. Ella nunca le dijo a Eliseo que ella quería ser mamá. Ella nunca le dijo a Eliseo que ella llevaba años con su esposo de casada, muchos años, y nunca había sido mamá. Ella no dijo esa. Ella cultivó. Porque todo lo que tú cultives de acuerdo a la justicia del reino, Dios se va a preguntar lo que tú necesitas. Dios va a conocer lo que tú necesitas. Aunque ya tú no lo quieras, Dios le da la gana de dártelo. Cuando Dios responde con bendición, no hay nada que lo pueda detener. Giesi de entrometido. No, ella no tiene bebé. Y su marido es viejo. Mira cómo él sabía la historia de ella. Entonces Eliseo le dijo, mándala a buscar, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y Eliseo le dijo, el año que viene, por ese tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles. No hagas burla de tu sierva. No tenía fe. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella cultivó. Ella cultivó la relación con Eliseo. Le podía dar comida, lo invitó a comer. Se dio cuenta que no tenía dónde quedarse, le construyó un aposento. Él se interesó, ¿cómo yo la puedo bendecir? El profeta era el mover de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios en movimiento. Eliseo era la voluntad de Dios en movimiento. Era Dios manifestándose en la tierra. No todo el tiempo Dios se manifiesta en la tierra, by the way. Han habido temporadas que Dios no se ha manifestado en la tierra. Han habido temporadas donde Dios ha estado en silencio y no se ha manifestado en la tierra. A ti y a mí nos tocó vivir en un buen tiempo. Porque gracias a la cruz, a ti y a mí nos tocó vivir después de la cruz. After the blood. Que Jesús estableció la gracia. La única razón que Dios se sigue moviendo en la tierra es por su gracia y por el pacto de la cruz. No porque lo merecemos. Pero Eliseo representaba el poder de Dios, la voluntad de Dios en movimiento en la tierra, estableciendo su reino. Ella se dio cuenta. Ella cultivó. Ella se conectó, ella cultivó. Ella recibió. Ella recibió. Ella no cultivó pidiendo, pero la justicia de Dios demandó que esa mujer fuera honrada. Y esa mujer, después de muchos años que su esposo era viejito, el poder de Dios vino sobre el esposo. Diga gloria a Dios por eso.
Y a los 12 meses ella tenía a su hijo en sus manos. Cultiva. Cultiva. Comienza en tu casa. Si usted está casado, las mujeres denme un aplauso porque le voy a decir cosas buenas para usted. Así que respóndame para atrás, porque si no, no lo digo. Si usted está casado, usted tiene que estudiar a su esposa. Usted tiene que analizar, hacer un análisis y un librito. ¿Qué es lo que la pone contenta a ella? Y usted se lo tiene que dar. Usted la tiene que tratar como la reina máxima del hogar. Usted tiene que tener una agenda de hacerla feliz. Usted le va a comprar todo lo que a ella le gusta. Usted la va a llevar a los lugares que a ella le gusta. Porque usted va a cultivar. Si usted no comienza en su casa, usted no ha comenzado. Todas las cosas de Dios se comienzan en la casa. Usted tiene que cultivar a su esposo también. Cuando usted ve que su esposo la trata nice, usted le va a decir: usted es el mejor esposo del mundo, vente para acá, que yo te voy a llevar donde tú quieras también. Tenemos que en el matrimonio tiene que haber una agenda de cultivo. Cultiva a tus hijos, dale paz a tus hijos, dale amor a tus hijos, dale identidad a tus hijos. Cultiva a tu papá, a tu mamá, cultiva a aquellas personas que Dios pone en tu vida, que representan algo importante, que te han dado identidad, que te han dado provisión. No seamos como el hijo pródigo. Lo que Dios nos ha dado es una bendición más grande. No hay privilegio mayor que ser hijo del Dios viviente. Cultiva. Es una ley. La puso Jesús en su reino. Termino leyendo donde comenzamos. Vamos a Eclesiastés 11:6. Esto lo escribió Salomón. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es algo que tú tienes que traer a ti. Es una decisión diaria. Porque nunca se sabe qué va a resultar mejor. Hay resultado. Hay resultado. Habrá uno mejor que otro, pero hay resultado. Si la primera o la segunda, o si las dos, prosperarán.